Elisa Albuquerque nunca imaginó que su carrera, construida con mucho esfuerzo, la llevaría tan lejos. A sus 34 años, negra y de familia humilde, se había convertido en una reconocida jueza federal en Brasil. Su lucha contra las desigualdades sociales y raciales había sido constante, y cada paso dado en su carrera era un reflejo de una resistencia incansable contra un sistema que todavía insistía en ignorar las voces de personas como ella. Reconocida por su postura firme y su determinación para luchar contra la injusticia, Elisa era respetada, pero sabía que en muchos lugares su presencia todavía causaba incomodidad. Por invitación de una organización internacional, Elisa estaba a punto de participar en una importante conferencia sobre justicia e igualdad, algo que siempre había soñado. En medio de la emoción de viajar a un evento tan importante, decidió aprovechar la tarde para explorar la ciudad que apenas conocía. La idea era relajarse antes de las conferencias del día siguiente, sin prisas, simplemente inmersos en la tranquilidad de un momento único. Sin dudarlo, eligió un restaurante de renombre, donde la gente parecía perderse en la sofisticación del lugar. Era el tipo de ambiente en el que, con su postura segura y elegante, se sentía cómoda y, al mismo tiempo, sabía que podía encontrar algo de paz, lejos del peso diario de la discriminación que sufría. Al entrar al restaurante, Elisa sintió una mezcla de tranquilidad y ligera incomodidad, como si supiera que no era precisamente un ambiente para gente como ella, a pesar de su elegancia. La anfitriona la condujo a una mesa apartada en un rincón discreto, donde se sentó y miró a su alrededor. El lugar era refinado, con una iluminación suave y un ambiente que exudaba sofisticación. Elisa sabía que ese tipo de escenario, en muchos lugares, todavía estaba reservado para quienes encajaban en un perfil muy específico. Ella, siendo una mujer negra y de orígenes humildes, no era una figura común en este tipo de espacios, pero ella se negó a permitir que eso la hiciera sentir inferior. Se sentó erguida y segura, como siempre lo hacía en su vida profesional. Ella sabía quién era y lo que representaba. Mientras miraba el menú, intentó concentrarse en las opciones de comida, pero la sensación de ser observada no desapareció. Sintió que algo estaba a punto de suceder, como si la atmósfera estuviera a punto de cambiar drásticamente. Fue entonces cuando entró el grupo de policías. Elisa notó su entrada de inmediato, no solo por la forma en que el grupo llamaba la atención, sino por su postura. La mirada desdeñosa de uno de ellos y la risa ahogada entre ellos parecían apuntar hacia ella. No fue algo directo, sino una sensación en el aire, una provocación disfrazada. Elisa, manteniendo la compostura, no se dejó sacudir y trató de continuar con su cena, pero los susurros y las miradas no cesaron. El sonido de la risa, lo suficientemente suave para no ser un escándalo, pero lo suficientemente fuerte para que ella lo notara, le revolvió el estómago. Claramente se estaban divirtiendo a costa de ella, y Elisa sabía lo que eso significaba. La discriminación nunca llegó de forma explícita, sino siempre en forma de bromas, miradas, pequeñas actitudes que se sumaban para formar un ataque invisible pero doloroso. Ella trató de ignorarlo, pero la tensión estaba empezando a aumentar. A ella no le importaba la discriminación. Elisa sabía que tenía que ser más fuerte que eso, pero allí, en ese momento, sintió una opresión en el pecho, una presión creciente que la hizo pensar: esto irá más allá de una simple provocación. Mientras el grupo de policías se acomodaba en mesas cercanas, Elisa sintió que el peso de la situación aumentaba. Las miradas que antes eran furtivas, ahora eran descaradas. Ya no había sonrisas disimuladas ni risitas ahogadas. La observaban como si fuera un objeto de estudio, algo digno de ridiculizar.
Elisa se dio cuenta de lo intencional que era su postura. Si quisieran ver hasta dónde podían llegar, desafiando los límites de la educación y el respeto. Ella sabía lo que estaban haciendo. Estaban tratando de intimidarla, probando su reacción, y si supieran quién era realmente, tal vez las burlas serían aún más intensas. Pero Elisa no se rindió. Ella continuó comiendo, pero su cuerpo estaba tenso, sus músculos rígidos, sus dedos agarrando el tenedor con fuerza. Respiraba lentamente, intentando mantener la calma, pero en su interior se estaba gestando una tormenta. El juego apenas comenzaba. El momento del enfrentamiento no se hizo esperar. Uno de los policías, el más alto del grupo, se acercó a la mesa de Elisa con una sonrisa sarcástica. Preguntó en voz alta, casi desafiante: ¿sabías que este restaurante solo es frecuentado por personas de alto rango? No parece el tipo de lugar para alguien como tú, ¿no crees? El comentario estaba claramente impregnado de prejuicio, pero Elisa, con la mirada fija y sin mostrar ningún signo de miedo, levantó la vista y lo miró directamente. Ella no estaba allí para esconderse o acobardarse delante de nadie. La sorpresa momentánea en el rostro del policía fue casi imperceptible, pero ella la sintió. Ella sabía que él esperaba que ella retrocediera, que se sintiera más pequeña, pero ella no se echó atrás. «Estoy exactamente donde se supone que debo estar», respondió Elisa con firmeza, en voz baja pero llena de autoridad. El policía, al darse cuenta de que ella no reaccionaría como él esperaba, dio un paso atrás, pero no se dio por vencido. Él no iba a dejarlo pasar. «Creo que estás confundiendo las cosas. No perteneces a este entorno y lo sabes. Aquí el patrón es diferente. Tal vez deberías pensar en lugares que sean más accesibles para personas como tú». Cada palabra, cada sílaba, parecía un intento deliberado de provocar una reacción de humillación. Pero Elisa permaneció impasible. Todo el grupo estaba observando, y el silencio entre ellos se intensificó, creando una tensión palpable. Ella sabía que la situación estaba empeorando, pero no estaba dispuesta a dejarse intimidar. La confianza que irradiaba no se limitaba solo a su postura física, sino también a la seguridad interior que llevaba en su alma. Con cada provocación, ella se hacía más fuerte y se preparaba. Ya nada podía sacudirla. La situación en el restaurante se había vuelto insostenible. Elisa sintió el peso de las miradas no solo de los policías, sino también de los demás clientes, que observaban el enfrentamiento con una mezcla de incomodidad y curiosidad. Probablemente estaban esperando que ella cediera, que se sintiera avergonzada o incluso que se disculpara por su mera presencia allí. Pero ella sabía que no podía permitir eso. Ella era una jueza federal, una mujer que había luchado y superado mucho para llegar donde estaba. No iba a permitir que ese momento, que podría trivializarse como un simple episodio de intolerancia, quedara marcado por su rendición. Ella respiró profundamente, mirando a cada uno de los oficiales con una frialdad calculada. «Está usted equivocado, señor», dijo Elisa sin cambiar el tono de voz. «No soy yo el que está fuera de lugar. El problema radica en tu percepción distorsionada de la realidad, que ve a personas como yo como algo anómalo. No soy un error de cálculo y no me dejaré intimidar por tu ignorancia». El grupo de policías permaneció en silencio por un momento, tal vez sorprendidos por su reacción. Pero pronto el policía más alto, el que había iniciado la provocación, no se dio por vencido. Intentó desestimar el discurso de Elisa con una sonrisa cínica en su rostro. «Mira, ahora estamos recibiendo una lección moral. Una jueza que viene de un país subdesarrollado cree que me va a enseñar dónde puedo y dónde no puedo estar». La provocación ahora estaba a la vista y Elisa sintió una ira creciente en su interior. Pero ella sabía que no podía perderse en su juego. Querían que ella perdiera los estribos, que cometiera un error, que
se pusiera en una posición vulnerable. Pero Elisa sabía cómo tratar con ese tipo de personas. Sabía mantener la compostura ante la humillación. Ella era una mujer de principios y no sería ahora, en un lujoso restaurante de un país extranjero, que se permitiría un comportamiento tan mezquino. La atmósfera en el restaurante estaba cargada de electricidad y la tensión era palpable. Otros clientes miraban con preocupación. Algunos parecían dudar, como si no supieran cuál sería el siguiente paso. Elisa, sentada allí con una postura firme, claramente tenía el control de la situación, pero la situación no se calmó. Ella sabía que para aquellos policías, el simple hecho de que ella estuviera allí, sola y con una postura orgullosa, ya era un desafío en sí mismo. Ella continuó mirando fijamente al oficial de policía, sin apartar la mirada en ningún momento. El enfrentamiento verbal se estaba intensificando. «Si crees que puedes venir aquí y humillarme sin consecuencias», dijo Elisa con la voz todavía tranquila pero con un ligero tono amenazante. «Estás muy equivocado. Soy juez federal en Brasil y si quieres seguir con esto, descubrirás por las malas lo que sucede cuando alguien abusa de su poder contra mí». La mención de su posición hizo que los otros oficiales del grupo se estremecieran levemente, pero el más alto no parecía dispuesto a rendirse. Se acercó aún más a la mesa de Elisa. La provocación ahora era tan clara que no había forma de disimularla. Era obvio que quería probar sus límites, ver hasta dónde llegaría antes de someterse. Lo que no sabía era que Elisa no solo respondía a provocaciones. Ella estaba preparada y sabía que, en cualquier situación, la dignidad y la defensa de sus derechos serían sus armas más fuertes. La atmósfera en el restaurante se volvió aún más tensa. El policía más alto estaba visiblemente irritado por la respuesta de Elisa, pero su postura arrogante no lo dejó dar marcha atrás. Era como si estuviera decidido a llevar la provocación más allá, como si estuviera jugando un juego cuyo objetivo era humillarla. Elisa, por su parte, estaba sumida en un tenso silencio, observando con precisión cada uno de sus movimientos. Sabía que la situación podía empeorar en cualquier momento, pero algo dentro de ella la mantenía tranquila y centrada. Ella ya se había enfrentado a mucho más que eso en su vida profesional, y este era solo otro desafío a superar. Puede que tengas un puesto importante en tu país, pero aquí, en este restaurante, eres una mujer como cualquier otra, dijo el policía con un tono ahora más amenazador. Pero Elisa no dejó que el comentario la afectara. Ella sabía que los prejuicios no tenían fronteras, pero también sabía cómo afrontarlos. «Soy mucho más de lo que imaginas y te puedo asegurar que a diferencia de ti estoy aquí porque lo merezco. Y no permitiré que nadie, por muy superior que crea ser, me haga sentir inferior», respondió con voz firme, como un eco de su fuerza interior. Se hizo el silencio por un momento, pero estaba claro que el policía no se había dado por vencido todavía. Él estaba allí para afirmarse, para demostrar que él, y no ella, estaba en control de la situación. Pero Elisa estaba lejos de ser una víctima. Ella no permitiría ser el blanco de alguien que por sus propios prejuicios intentara convertirla en un trofeo de su superioridad. El policía dio un paso hacia el escritorio de Elisa y la tensión en la habitación pareció aumentar segundo a segundo. Los demás clientes estaban claramente divididos entre la incomodidad y la curiosidad, muchos con la mirada fija en la escena. Elisa sabía que las cosas iban hacia un lugar muy peligroso. Ella no quería que la situación se convirtiera en algo aún más grave, pero al mismo tiempo no podía permitir que la trataran como algo inferior. El enfrentamiento estaba llegando a un punto sin retorno. El policía, en voz más baja pero todavía llena de desprecio, dijo: «¿Crees que eres mejor que nosotros? ¿Que no tienes nada más que demostrar, no? Bueno,
Supongo que hoy te espera una lección. Al oír esto, Elisa sintió que algo dentro de ella se rompía. El límite de su paciencia se había excedido y sabía que tendría que defenderse. De alguna manera, ella sabía que las burlas no terminarían allí y que la confrontación que se desarrollaba en el restaurante ya no era solo cuestión de palabras. Fue una batalla de fuerza, y Elisa estaba decidida a demostrar que su fuerza no sería quebrantada. Lo único que quería ahora era salir de allí con su dignidad intacta, pero el miedo a que la situación se agravara era cada vez más real. Lo que no sabía era que Elisa estaba preparada para ese momento. Ella no era juez de palabras vacías. Ella sabía qué hacer cuando estaba en peligro, y estaba a punto de demostrar que sus palabras podían ser más que suficientes para cambiar el curso de esa historia. El policía estaba ahora tan cerca de la mesa que Elisa podía oír su respiración agitada, como si estuviera a punto de explotar en cualquier momento. Ella sabía que él quería más que una discusión, que quería que ella reaccionara, que perdiera el control. Pero ella estaba más centrada que nunca. En el fondo, sabía que era el momento de demostrar que la fuerza no estaba solo en las palabras, sino también en las acciones. Ella no se dejaría intimidar. La tensión era palpable, y la atmósfera que una vez parecía acogedora, ahora estaba cargada de amenazas. Con el corazón palpitando con fuerza, Elisa miró al policía, mirándolo con la misma firmeza de siempre. ¿Crees que intimidarme con palabras me hará dar marcha atrás? Bueno, estás equivocado. Soy jueza federal y no permitiré que usted ni nadie más me haga sentir menos por ser quien soy, dijo en voz baja, pero llena de poder. El policía, visiblemente irritado, no quiso oír más palabras. Ya no sabía cómo reaccionar ante una mujer que cada vez era más fuerte. Fue entonces cuando hizo un movimiento repentino, levantando la mano como para agarrarla. Elisa sintió el peligro inminente y con un rápido reflejo se levantó de la silla, ya preparada para lo que pudiera venir a continuación. El gesto del policía fue el detonante de lo que parecía una inevitabilidad. Elisa sabía que no podía dejar que las cosas fueran más allá sin defenderse. Con un movimiento rápido, alcanzó su cintura, donde guardaba el arma que llevaba. Nunca imaginó que necesitaría usarlo en una situación así, pero estaba consciente de que la violencia de alguien como ese policía podía convertirse en algo mucho más grave. La velocidad del movimiento dejó al policía aturdido. Apenas tuvo tiempo de reaccionar y con un movimiento preciso, Elisa sacó su arma. Estaba claro que no quería llegar a ese punto, pero ya no había vuelta atrás. El sonido del arma al ser desenfundada sorprendió a todos en el restaurante. La sala entera quedó en absoluto silencio, como si el tiempo se hubiera detenido por un segundo. El policía, todavía incrédulo, dio un paso atrás, pero pronto vio que estaba delante de una mujer que no dudaría. Elisa, apuntándole con la pistola, lo miró a los ojos y le dijo con una calma que parecía casi fría: «No me hagas usar eso. Tú empezaste esta situación, pero ahora soy yo quien controla lo que sucede después». El oficial, visiblemente más vacilante ahora, levantó las manos en un gesto de rendición, pero no parecía dispuesto a rendirse por completo. Elisa estaba lista para actuar y no se podía subestimar la intensidad de la situación. El grupo de policías permaneció en silencio. Los demás observadores en el restaurante no sabían qué hacer, pero sabían que algo muy grave estaba sucediendo. Elisa, con el arma todavía en la mano, dio un paso atrás, tratando de asegurarse de que él y los demás se mantuvieran alejados. La tensión en el aire era tan densa que cualquier movimiento podía provocar una tragedia. Pero Elisa tenía el control de la situación. Ella sabía que estaba en riesgo, pero también sabía que su coraje era lo único que podía
evitar que algo aún peor ocurriera. El enfrentamiento se había convertido en una lucha por la supervivencia. Ella ya no estaba simplemente tratando de mantener su dignidad. Ahora ella estaba luchando por su seguridad y su derecho a ser respetada. El policía más alto, que antes parecía tan decidido a intimidarla, ahora retrocedía, sin saber cómo reaccionar ante la firmeza de Elisa. El silencio en el restaurante era casi ensordecedor. Los demás policías estaban en shock. Algunos todavía intentaban comprender la situación. Otros dudaban entre actuar o permanecer en silencio. Elisa sabía que estaba en una posición arriesgada, pero al mismo tiempo tenía el control total. Ella ya no solo defendía su dignidad, ella defendía su vida. El impacto de su gesto, de sacar su arma y posicionarse como la verdadera autoridad en la sala, hizo que la tensión aumentara aún más. El policía finalmente levantó las manos, indicando que ya no quería continuar el enfrentamiento, pero Elisa no bajó el arma. Ella sabía que en el momento en que bajara la guardia, el riesgo sería inminente. Te lo dije, si quieres salir de aquí sin más problemas, simplemente aléjate y vete. Si continúas con esa actitud, tendré que tomar medidas más drásticas, dijo Elisa con voz cortante, sin dejar lugar a dudas. El oficial dudó por un momento, con la mirada fija en el arma, y luego se volvió hacia sus colegas, aparentemente buscando aprobación. Pero lo que no sabía era que ese gesto de fuerza, esa postura inquebrantable, estaba redefiniendo no solo el curso de la situación, sino también la propia dinámica del poder en el restaurante. Elisa ya no era observada simplemente como una mujer en situación de vulnerabilidad. Ahora, ella era la única que tenía control sobre lo que sucedería después. Mientras el grupo de policías se alejaba lentamente, algunos tratando de mantener la postura pero con miradas visiblemente perturbadas, Elisa sintió una oleada de alivio, pero también una sensación de malestar que se instaló en su pecho. Ella sabía que aún no estaba completamente segura. La situación estaba resuelta por ahora, pero ¿qué pasaría después? ¿Cómo sería tu vida a partir de ese momento, sabiendo que había sucedido algo tan inesperado y violento? Miró a su alrededor, notando que la mirada de todos estaba fija en ella, y sintió que el peso de la situación pesaba más que cualquier otra cosa que hubiera enfrentado alguna vez. No estaba segura de si sentirse orgullosa o asustada por lo que acababa de hacer. Pero una cosa era segura: ella no se había rendido. Ella se mantuvo firme, no solo por ella misma, sino por todos los que alguna vez se sintieron oprimidos, irrespetados, subvalorados. Y aunque el miedo todavía estaba allí, ella sabía que esa noche se convertiría en un hito en su vida, una noche que lo cambiaría todo. El incidente pronto se difundió. Cuando Elisa salió del restaurante, todavía con el arma en sus manos, tenía los nervios a flor de piel. Cada paso parecía pesar más que el anterior, como si el suelo bajo sus pies fuera más pesado y más difícil de caminar. Sintió las miradas de todos sobre ella mientras salía, como si llevara el peso de una decisión que cambiaría su vida para siempre. Una decisión que, en un solo instante, la convertiría en una figura pública, protagonista de una historia que no había elegido vivir. Pero la verdadera realidad solo se hizo evidente cuando llegó a su hotel, donde el equipo de seguridad la recibió con una mezcla de sorpresa y preocupación. La gente ya había empezado a hablar del incidente y la grabación realizada por Elisa, que documentó cada detalle del enfrentamiento, ya se estaba volviendo viral en las redes sociales. Aunque se convirtió en un símbolo de coraje y resiliencia, también sabía que la batalla aún no había terminado. Ahora la atención se centraba en ella, pero ¿qué vendría después? ¿Cuáles serían las consecuencias de lo que acababa de hacer? ¿Y a quién, después de todo, afectaría su resistencia, su
negativa a ser subestimada, no solo como mujer, sino también como persona negra. Sabía que su vida, a partir de ese momento, cambiaría irrevocablemente. En los días que siguieron, las repercusiones superaron las expectativas. Elisa comenzó a ser reconocida por desconocidos, recibiendo el apoyo de personas que, hasta entonces, nunca imaginó que la admirarían. Su gesto de resistencia, el simple hecho de no ceder a las provocaciones, la transformó en un símbolo, pero también estaba el otro lado. Aquellos que vieron su actitud como una afrenta, un error irreparable. Los defensores de la policía, que vieron la situación como un ataque a la autoridad, comenzaron a criticarla duramente. La presión sobre las autoridades aumentó y lo que antes era un incidente aislado pronto se convirtió en un problema nacional. Pero Elisa no se inmutó. Ella sabía que su postura había sido necesaria, no solo para su propia defensa, sino para demostrar que la discriminación y el abuso de poder ya no podían tolerarse. A través de su voz quería lograr un cambio real, no solo para ella misma, sino para todos los que, como ella, habían sido víctimas del racismo y la opresión institucional. Pero mientras se preparaba para el impacto de su nueva visibilidad, una parte de ella todavía luchaba por comprender qué significaba realmente ese acto de resistencia. Ella sabía que el camino sería largo, pero también sabía que no había vuelta atrás. Lo que estaba en juego ahora era mayor que todo lo que había afrontado antes. A medida que pasaban las semanas, la presión sobre Elisa seguía creciendo. Se había convertido en el centro de atención, pero en lugar de dar marcha atrás, se volvió aún más decidida. En su mente, ella sabía que no se trataba de ella. Se trataba de un sistema que durante mucho tiempo había perpetuado la opresión y la desigualdad. La grabación que había realizado con la intención de protegerse, ahora estaba siendo utilizada como testimonio público. Todos los que la vieron como una heroína, una defensora de la justicia, pero también hubo quienes vieron su acción como una muestra de falta de respeto a la autoridad. Para ellos, Elisa era una amenaza, un símbolo de todo lo que estaba mal en un sistema que siempre privilegiaba a ciertos grupos sobre otros. Las discusiones en torno al incidente fueron polarizadas. Muchos cuestionaron las acciones de los oficiales y otros atacaron a Elisa por actuar agresivamente. Mientras tanto, se encontraba constantemente siendo convocada para entrevistas, testimonios y debates, y a pesar de toda la presión, ella nunca se desvió de su posición. Ella sabía que lo que hacía era más importante que su imagen personal. Fue una batalla mucho más grande que involucró principalmente la defensa de los derechos humanos y la lucha contra el racismo. Y a pesar de todo lo que estaba enfrentando, ella estaba dispuesta a seguir luchando. Fue durante una de estas entrevistas que Elisa tuvo un momento de claridad. Estaba sentada frente a un grupo de periodistas, tratando de explicar sus acciones, pero una vez más sintió que estaban tratando de convertirla en la villana de la historia. La idea de que ella había reaccionado violentamente y estaba alimentando un ciclo de conflicto parecía ser la narrativa preferida por muchos. Pero en ese momento, Elisa hizo algo que sorprendió incluso a ella misma. En lugar de responder con más explicaciones o justificar sus acciones, simplemente dijo: actué en defensa de mi integridad y mis derechos, y lo haría todo de nuevo si tuviera que hacerlo. Lo que ocurrió no fue un momento de ira ni de venganza. Se trataba de mi derecho a existir en paz, sin que nadie me faltara el respeto. Si esto es violencia, entonces el sistema que me oprime también es violento. Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago para quienes la interrogaban. Sabía que ya no necesitaría disculparse ni justificarse más. Lo que ella había hecho no era algo que necesitara explicación. Era algo que
Necesitaba ser entendido. Ella no estaba tratando de ser una heroína o una mártir. Ella simplemente estaba siendo quien era, una mujer negra, una jueza y una defensora de la justicia. Y, sobre todo, estaba siendo humana, luchando por un mundo donde el racismo y el abuso de poder ya no tuvieran cabida. El impacto del discurso de Elisa no se hizo esperar. En cuestión de días, las redes sociales se llenaron de acalorados debates, con gente apoyando a Elisa y otros atacándola vehementemente. Pero una cosa destacó en medio de toda la controversia: la forma en que ella se mantuvo fiel a sí misma, sin pedir disculpas. Ella sabía que no había sido perfecta, pero también sabía que su acción había sido necesaria, especialmente para aquellos que no tenían la misma plataforma para defenderse. El coraje que demostró en un momento de riesgo extremo no fue algo que pudiera descartarse como un simple incidente aislado. Esa acción encendió una llama de debate y Elisa, más que nunca, se convirtió en una voz activa en la lucha contra el racismo institucional. Estaba decidida a utilizar su visibilidad para crear un cambio real. Para ella, no se trataba solo de su propia experiencia, sino de dar visibilidad a un problema más amplio que había sido descuidado durante demasiado tiempo. Sabía que la lucha sería larga, pero algo dentro de ella le decía que estaba en el camino correcto. No importaba cuántas veces intentaran desacreditarla, ni cuántas críticas enfrentara. Elisa sabía que el impacto de su coraje sería duradero. La presión sobre las autoridades también aumentó rápidamente. Las investigaciones sobre los policías implicados empezaron a cobrar impulso y empezaron a circular las primeras noticias sobre la destitución de algunos de ellos. Elisa, que ya estaba acostumbrada al funcionamiento del sistema, no se dejó llevar por la euforia momentánea. Sabía que no podía confiar en que la justicia institucional hiciera todo lo que era necesario. En su opinión, el verdadero cambio surgiría de la concienciación de la gente y de la sociedad en su conjunto. El foco fue cambiando poco a poco. La cuestión ya no era solo el incidente en el restaurante, sino la reflexión sobre el abuso de poder, el racismo sistémico y la urgente necesidad de una reforma real en la forma en que las autoridades tratan a las minorías. Elisa sabía que esto no sucedería de la noche a la mañana, pero al mismo tiempo sentía que estaba ayudando a mover la montaña. Ella ya había enfrentado la batalla dentro de 1900 sí misma. Ahora estaba lista para enfrentar la batalla contra un sistema que había demostrado ser despiadado. Lo que comenzó como un acto de resistencia personal se convirtió en una lucha por la dignidad de todos. Y esta lucha apenas comenzaba. A medida que pasaban los días, Elisa sentía el peso de su nueva posición. La lucha contra el racismo y el abuso de poder, que antes parecía una batalla lejana, ahora formaba parte de su vida cotidiana. Se había convertido en una figura pública, un símbolo para quienes se sentían oprimidos y marginados, pero también un blanco para quienes la veían como una amenaza para el sistema. El viaje, que comenzó con un simple acto de resistencia en un elegante restaurante, ahora la llevó a un nuevo nivel de desafíos. Elisa sabía que la verdadera victoria no vendría simplemente de castigar a los oficiales involucrados, sino del cambio estructural que era necesario realizar. Fue una lucha que requeriría tiempo, esfuerzo y una fuerza inquebrantable para desafiar un sistema que estaba profundamente arraigado. Para ella, la pregunta no era solo qué había sucedido ese día, sino qué vendría después. Ella quería ver un mundo donde la gente como ella, la gente negra, las mujeres, no tuvieran que luchar todos los días solo para ser respetadas. El apoyo que Elisa recibió de la gente fue inmenso, pero al mismo tiempo sintió la soledad de una batalla que no todos estaban dispuestos a pelear a su lado.
Muchos admiraron su coraje, pero pocos estaban dispuestos a involucrarse verdaderamente en la lucha que ella representaba. Ella no quería ser la única que cargara con el peso del cambio. Sabía que eso era imposible. El movimiento que surgió de su gesto era algo mucho más grande que ella misma. Ella quería que otros se pusieran de pie para que la sociedad en su conjunto comenzara a darse cuenta de la profundidad del problema. Defender sus derechos, luchar contra el abuso de poder, no era solo una cuestión personal, sino una cuestión de justicia para todos. Sin embargo, Elisa también sabía que tendría que hacer más que solo hablar. Tendría que actuar aún más para transformar el apoyo que recibió en una fuerza de cambio concreto. Era una tarea difícil, pero no había duda de que estaba dispuesta a afrontarla de frente, con el mismo coraje que la había hecho afrontar la situación en el restaurante. Cada paso que daba ahora era observado, pero Elisa sabía que, incluso bajo presión, seguiría levantándose, porque su lucha no era solo por ella, sino por todos los que un día podrían encontrarse en la misma situación. Con el tiempo, Elisa comenzó a darse cuenta de que la lucha que enfrentaba era mucho más profunda de lo que había imaginado. El incidente del restaurante fue solo el detonante de algo mucho más grande, algo que había estado oculto durante años en las sombras de la sociedad. El racismo sistémico y el abuso de poder, que alguna vez parecían problemas aislados, comenzaron a discutirse de manera más abierta y urgente. Pero el cambio real todavía parecía muy lejos. Se podría cambiar la legislación, pero sería mucho más difícil cambiar la mentalidad de la gente. Elisa sabía que no podía esperar que las leyes por sí solas trajeran la justicia que deseaba. Era necesario seguir presionando, no solo a las autoridades, sino a la gente. Para ella, la cuestión ya no era enfrentarse a los policías que la habían irrespetado, sino la batalla diaria contra un sistema que colocaba a personas como ella en una posición constante de vulnerabilidad. Ella no quería ser solo una voz más entre tantas, quería ser la chispa que encendiera una revolución de conciencia. Elisa sabía que esta revolución sería gradual, pero estaba dispuesta a luchar hasta el final por ella. Fue difícil, por supuesto, y a menudo se sentía agotada, pero con cada nuevo mensaje de apoyo que recibía, se sentía renovada. No era solo ella la que estaba luchando. Otras personas estaban a su lado y eso le dio fuerza para seguir adelante. Sin embargo, no todo fue apoyo. Las críticas también se intensificaron. Muchos vieron su reacción como una amenaza al sistema, como evidencia de que la autoridad estaba siendo desafiada peligrosamente. Hubo quienes de alguna manera la vieron como una amenaza al orden, como si el simple hecho de que se hubiera defendido fuera una señal de que la sociedad estaba al borde del caos. Pero Elisa, ahora más que nunca, sabía que su lucha era justa. Ella no estaba luchando contra la autoridad, sino contra un sistema de desigualdad que se había naturalizado con el paso de los años. Las personas que criticaron sus acciones no vieron el contexto completo. No vieron el abuso que había sufrido y lo arraigado que estaba en la sociedad. Ella no luchaba solo por su propia dignidad, sino por la dignidad de todos aquellos que cada día eran subestimados, maltratados e ignorados. Elisa era plenamente consciente de que su viaje no sería nada fácil, pero no le importaba. Lo que la motivó no fue la popularidad ni la fama, sino la necesidad de transformar ese momento en algo más grande. Ella quería que el mundo la mirara y viera que la verdadera resistencia no provenía de palabras vacías, sino del coraje de actuar, incluso cuando el sistema parece estar en tu contra. Las siguientes semanas fueron intensas de una manera que Elisa nunca había imaginado. Cada entrevista, cada debate, cada expresión de apoyo o crítica aumentaba la presión sobre ella. Pero al mismo tiempo, sintió que su voz se
Escuchaba de una manera como nunca antes. El movimiento que se estaba formando a su alrededor no era solo una respuesta al incidente en el restaurante, sino una respuesta a algo mucho más grande. Elisa se convirtió en una defensora activa de las reformas en las políticas de seguridad y de una profunda reevaluación de la forma en que la sociedad trataba a las personas negras y a las mujeres en posiciones de poder. El impacto de lo que había hecho en ese momento de confrontación se estaba reflejando en algo más allá de su propia experiencia. Y ella sabía que, por difícil que fuera, estaba allanando un camino para las generaciones futuras. Ella no quería que su historia fuera simplemente otro ejemplo aislado de resistencia, sino más bien una semilla de cambio que sería plantada y nutrida. Elisa sintió que estaba allí por un propósito mayor. Quería que las nuevas generaciones crecieran en un mundo donde el miedo a las represalias por el color de su piel o su género ya no fuera un obstáculo en sus vidas. Sabía que no sucedería de inmediato, pero con cada paso que daba, se sentía más segura de que estaba contribuyendo a un futuro más justo. Pero con la visibilidad también vinieron las amenazas. Elisa recibió mensajes anónimos, algunos de apoyo, otros con intimidación explícita. La gente intentó desacreditarla, e incluso algunas figuras prominentes en su ámbito legal comenzaron a cuestionar su postura. «Has perdido el control», dijeron. «Tu gesto solo crea más división». Pero Elisa, en su esencia, no se dejó intimidar. Ella sabía que para cambiar era necesario perturbar, era necesario sacudir estructuras que habían sido inmutables durante tanto tiempo. Se había convertido en una figura de resistencia y sabía que en un mundo tan polarizado, eso significaba ser vista tanto como una heroína como una villana. Pero a ella eso no le importaba. Con cada crítica, ella se hacía más fuerte. Con cada apoyo, ella sentía que estaba en el camino correcto. Elisa sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero estaba preparada para lo que viniera después. La lucha por la igualdad, por el respeto, por la justicia, no era algo a lo que estuviera dispuesta a renunciar. Incluso en las noches más difíciles, cuando el peso de la responsabilidad parecía insoportable, recordaba el motivo de su lucha. No era por ella misma, sino por todos aquellos que, un día, podrían encontrarse en su posición. A medida que pasaba el tiempo, Elisa comenzó a darse cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. El incidente del restaurante, que inicialmente había pensado que era un hecho aislado, se había convertido en un punto de inflexión. El país, e incluso el mundo, la observaban, y su historia adquirió contornos simbólicos que ella nunca había imaginado. Elisa se convirtió en un rostro familiar para quienes luchaban por la igualdad y la justicia social, y en una presencia incómoda para quienes querían mantener el status quo. Se convirtió en la persona que desafió la idea de que los poderosos podían actuar sin consecuencias, y su trayectoria inspiró tanto admiración como críticas. Pero Elisa sabía que detrás de todo el ruido de las redes sociales, los medios de comunicación y la opinión pública, el verdadero trabajo apenas comenzaba. Sabía que se habían dado los primeros pasos, pero que aún tenía por delante un largo camino de transformación. Para ella, la verdadera victoria no vendría de los titulares, sino de las acciones concretas de cambio que estaban por venir. Elisa se había convertido en una voz de resistencia, pero también en una defensora de las reformas necesarias para construir un sistema más justo. Y esta lucha sería mucho más profunda de lo que ella jamás imaginó. Ella estaba dispuesta a sentirse incómoda, a ser el punto de ruptura que las estructuras de poder necesitaban, porque sabía que solo entonces podría haber algún tipo de transformación genuina. A medida que su figura se hizo más conocida, Elisa se dio cuenta del impacto que
Su valentía estaba teniendo en muchas otras personas. Las mujeres, especialmente las negras, comenzaron a identificarse con ella, a verse representadas en su lucha. Su actitud sirvió de modelo para mostrar a muchos que ya no era aceptable someterse a la discriminación y al abuso de poder. Personas de diferentes partes del país, incluso de otras partes del mundo, comenzaron a enviar mensajes de apoyo. Dijeron que la actitud de Elisa les había inspirado a luchar por sus propios derechos y a cuestionar las injusticias en sus propias vidas. Para Elisa, esto fue lo más gratificante. Ella no quería ser una heroína distante, sino alguien que inspirara la acción, que pudiera mostrar a cada persona que la resistencia contra la opresión era posible y que la verdadera fuerza no provenía del silencio, sino del coraje de hablar. También comenzó a reunirse con organizaciones de derechos humanos, con activistas que tenían el mismo objetivo de exponer las fallas del sistema. Elisa sabía que su viaje aún estaba lejos de terminar, pero ahora se sentía más preparada que nunca. Lo que había comenzado como un acto impulsivo de resistencia se había convertido en un movimiento, y ella estaba dispuesta a liderarlo con el mismo coraje que la había guiado en ese restaurante. El mundo estaba cambiando, y Elisa sabía que era parte de él. Con el paso de los meses, Elisa se convirtió en un referente no solo en la lucha contra el racismo, sino también en la defensa de los derechos humanos. Su imagen, hoy ampliamente difundida, estuvo constantemente asociada a una resistencia que no permaneció en silencio frente a la opresión. El incidente del restaurante, que para muchos parecía un episodio aislado, se convirtió en un hito que generó debate y, más importante aún, acciones concretas. Sabía que los desafíos seguían siendo inmensos y que la resiliencia seguiría poniéndose a prueba en múltiples frentes, pero la convicción de que estaba en el camino correcto nunca vaciló. Elisa comenzó a recibir invitaciones para hablar en varios países, compartiendo su experiencia y su visión sobre la importancia de la resistencia y la acción colectiva. Sin embargo, siempre dejó claro que su lucha no era por ella, sino por todos los que, como ella, estaban al margen, sin voz, sin poder. Las reformas que tanto deseaba empezaron a ganar más atención de los medios de comunicación y de los sectores políticos, y aunque el camino era largo, ella sentía que algo estaba cambiando. Pero lo que más orgullo la llenaba no era la visibilidad que le daba su historia, sino las pequeñas victorias cotidianas. El simple hecho de escuchar a la gente decir que ella les inspiró y empezaron a luchar contra la injusticia, esa fue la verdadera transformación. Las amenazas, sin embargo, nunca desaparecieron. Elisa sabía que no sería fácil mantener su posición en un sistema tan arraigado en viejas prácticas de poder. Algunos sectores de la sociedad se sintieron cada vez más incómodos con su postura y no dudaron en utilizar los medios de comunicación para atacar su imagen. Hablar de racismo, discriminación y abuso de poder nunca ha sido fácil, y Elisa lo sabía. Pero también sabía que la resistencia no está exenta de costes y de sacrificios. Estaba preparada para los ataques, para los desafíos que surgirían en el camino. El hecho de que la atacaran constantemente solo reforzó su convicción de que estaba en el camino correcto. Había comprendido, de manera profunda, que no se trataba solo de ser juez o de tener un puesto importante. Elisa no quería ser recordada solo por sus victorias en los tribunales, sino por su capacidad de luchar por algo más grande, algo que la trascendiera. Ella quería ser una voz, una fuerza de cambio que no fuera acallada por el miedo ni la opresión. Y mientras miraba hacia el futuro, Elisa supo que la lucha apenas comenzaba. Ella estaba dispuesta a seguir adelante sin mirar atrás, porque sabía que cada paso que daba estaba allanando el camino para un mundo más justo
El tiempo, como bien sabía Elisa, era un aliado impredecible. La lucha que ella libraba no era por una victoria inmediata, sino por un proceso continuo de concientización y transformación social. Las cosas no cambian de la noche a la mañana, y ella había aprendido a aceptar que el cambio real sería gradual, pero que su papel en ese proceso era crucial. Cada día que pasaba, más y más personas se unían a ella, no por la fama que le traía su historia, sino porque se veían reflejados en su lucha. El movimiento que ella había iniciado continuó creciendo y, lo más importante, no se limitó a palabras vacías o protestas sin sentido. Lo que Elisa ayudó a construir fue un movimiento de acción, de transformación práctica y profunda. Sabía que las reformas estructurales tomarían tiempo, pero el apoyo que recibió le hizo sentir que, con el tiempo, este movimiento se convertiría en una ola imparable. Ella creía firmemente que la sociedad podía y debía convertirse en un lugar donde no hubiera lugar a la discriminación, donde el racismo no fuera tolerado en ningún sector y donde personas como ella no tuvieran que luchar por su propia dignidad. Aún así, la soledad de la lucha estaba presente. Elisa a veces sentía el peso de ser una de las únicas voces visibles en un campo tan difícil. Aunque el apoyo era innegable, ella sabía que a menudo las personas que aplaudían desde lejos eran las mismas que, en la práctica, dudaban en actuar. En el fondo, Elisa sabía que el verdadero cambio no vendría solo de figuras públicas como ella, sino de la conciencia colectiva. La verdadera revolución residía en la capacidad de las personas de percibir las injusticias de su propio entorno y de tomar medidas para combatirlas en sus propias vidas y en sus propios círculos de influencia. Elisa estaba haciendo su parte, sin duda, pero ella no quería que la vieran como la salvadora de una causa. Lo que ella quería era inspirar un movimiento, un cambio que fuera colectivo. Después de 1900, todo lo que ella había hecho en ese restaurante, lo que había hecho al enfrentarse al sistema de opresión que intentaba silenciarla, no fue un acto aislado. Fue un llamado a que todos, en todas partes, comencemos a levantarnos y a exigir el respeto que todos merecen. Cuando Elisa finalmente miró atrás y reflexionó sobre todo lo que había sucedido, supo que su vida había cambiado para siempre. El incidente en el restaurante, la reacción de los policías, su propia reacción, todo lo que parecía una pesadilla ahora era parte de una historia más grande. Ella no solo había reaccionado a la agresión, había desafiado un sistema. Ella no solo se había defendido a sí misma, sino que se había convertido en un catalizador del cambio. Y con el tiempo, vio florecer las semillas que plantó. Los cambios empezaron a producirse, aunque lentamente. Cada vez más personas comenzaron a cuestionar la autoridad y a desafiar las normas injustas que se habían aceptado durante tanto tiempo. Elisa sabía que la batalla aún no estaba ganada, pero sentía que su acto de resistencia había arrojado luz sobre un problema que muchos preferían ignorar. Ella ya no era solo una jueza. Ella fue líder en una lucha más grande por la justicia y la igualdad. Su historia, que comenzó con un simple acto de valentía, se convirtió en un símbolo de resistencia. Y a medida que avanzaba, enfrentando los desafíos que aún tenía por delante, Elisa supo que había creado algo que nunca podría destruirse, una llama de transformación que se extendió a todos los rincones de la sociedad. Lo que comenzó como un único acto de coraje ahora tenía el poder de cambiar un mundo entero. Y de alguna manera, Elisa supo que su lucha y la lucha de todos los que se unieron a ella apenas estaba comenzando.